Guía de práctica clínica, diagnóstico y manejo de la cardiopatía en el embarazo. Antecedentes mencionan que la asociación entre embarazo con cardiopatía preexistente o de inicio durante el embarazo constituye la principal causa de muerte materna indirecta. Las condiciones más peligrosas asociadas al embarazo son enfermedad vascular pulmonar primaria y secundaria, aortas frágiles como el síndrome de Marfan, obstrucciones a los tractos de salida izquierdos, patología congénita, cianógena y dilatación ventricular con pobre funcionalidad. Mencionan que se considera que la cardiopatía en el embarazo es la primera causa indirecta de mortalidad, incidencia del 2 al 4%. El propósito de esta guía es identificar oportunamente los datos clínicos que sugieren cardiopatía o descompensación de alguna preexistente, efectuar medidas iniciales de manejo de forma estandarizada y referir a una unidad médica hospitalaria que cuente con un equipo multidisciplinario capacitado y con la tecnología adecuada. Otorgar a los equipos multidisciplinarios que intervienen en el manejo de la mujer en edad reproductiva y a la embarazada con cualquier cardiopatía un esquema estandarizado e integral de manejo para evitar un posible desenlace adverso en el binomio. Marca unas definiciones, la guía, que son embarazo, de acuerdo a la OMS y la FIGO, definen el embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del blastocito a la pared del útero, unos 5 o 6 días después de la fecundación, completando el proceso de nidación y que termina con el parto. Y cardiopatía es cualquier trastorno estructural o funcional que afecta la capacidad del corazón para funcionar normalmente. Pueden ser congénitas o adquiridas. En prevención primaria o estilo de vida, mencionan que el tabaquismo es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, igual que la obesidad, con enfermedad cardiovascular y muerte prematura se considera un factor de riesgo independiente. La actividad física tiende a disminuir la presión arterial, el peso corporal, la tolerancia a la glucosa y promueve la salud cardiovascular. Por eso se debe hacer un mínimo de 30 minutos, ya sea caminar a paso ligero todos los días en episodios intermitentes de 10 minutos. El aumento de peso recomendado durante el embarazo es de 11.4 a 15.6 kilogramos, siempre y cuando el peso de la paciente antes del embarazo sea normal, y ajustar para casos de gestación múltiple o mujeres con sobrepeso un aumento no mayor a 6 kilogramos. El consejo preconcepcional es que el riesgo de transmisión de cardiopatía congénita a los hijos en la paciente cardiópata es del 4%, mientras que en la población general es del 0.8%. Algunas condiciones se heredan en un patrón autosómico dominante, como síndrome de George, Marfan, miocardiopatía hipertrófica o síndrome de Noonan, con riesgo de administración hasta del 50%. No sé si lo pronuncié bien. El antecedente de hipertensión asociada al embarazo es un factor de riesgo reconocido para desarrollar enfermedades cardiovasculares. En algunos embarazos se debe salientar su seguimiento, las cuales condiciones son que tengan enfermedad que implica gasto cardíaco limitado, afecciones obstructivas izquierdas, que haya un cortocircuito derecha-izquierda, que tengan hipertensión pulmonar primaria y el síndrome de Heisenmeyer, implican un riesgo prohibitivo con mortalidad entre el 30 y 50% durante el embarazo. La necesidad de anticoagulación, síndrome de Marfan, antecedentes de miocardiopatía periparto. Menciona que en embarazadas cardiópatas se puede realizar en la gestación una monitorización para la cardiopatía congénita en sus hijos, que incluyen medición de la translucencia nucal entre la semana 11 y 13.6. Prevalencia de cardiopatía en embarazo, de acuerdo a la tasa de mortalidad en el año 2000 era 72.6 por 100.000 y en el INSS 38, en el 2009 63.4 y en el INSS 36.1. Las causas indirectas de mortalidad materna ocupaban el 49.5% del total, principalmente las cardiopatías. Por muchos años la cardiopatía más frecuente observada en el embarazo fue la reumática. Sin embargo, por los avances alcanzados ha cambiado a las de tipo congénito. Las cardiopatías congénitas más frecuentes asociadas al embarazo se describen en la tabla 5, las cuales principalmente son defectos de cono truncales, cortocircuitos, lesiones obstructivas del lado izquierdo, lesiones regurgitantes del lado izquierdo, lado derecho, misceláneas y lesiones obstructivas del lado derecho.
La enfermedad isquémica es en nuestros días la causa más común de muerte materna de origen cardíaco en los países desarrollados, y el infarto agudo de miocardio es el principal responsable. Diagnósticos y cambios fisiológicos que ocurren en la embarazada de tipo cardiovascular. Disminución en las resistencias periféricas de aproximadamente 30% respecto a valores pregestacionales. Disminución de la presión arterial sistólica más evidente en el segundo trimestre. Reducción de la poscarga. Aumento del gasto cardíaco del 30 al 50% en paralelo con el incremento del volumen plasmático. La frecuencia cardíaca aumenta del 10 al 15% en comparación con los valores previos al embarazo, y existe un estado de hipercoagulabilidad debido a que mayor viscosidad plasmática, aumento de los factores de coagulación 2, 7, 8, 9 y 10, y mayor concentración de fibrinógeno sérico y mayor reemplazo plaquetario y actividad fibrinolítica. Menciona que durante la gestación normal pueden aparecer síntomas y signos sugestivos de enfermedad cardíaca, los cuales son disminución de la tolerancia al esfuerzo con disnea, fatiga, edema de extremidades inferiores, sensación de palpitaciones, mareos y cuadros sincopales, y signos en forma fisiológica que son distensión de las venas del cuello, primer ruido más intenso, tercer ruido cardíaco, soplo mesosistólico en el foco pulmonar y soplo mamario. En la radiografía todas podemos ver aumento del índice cardiotorácico debido a la horizontalización del corazón y prominencia de la arteria pulmonar. En el electrocardiograma de la embarazada encontramos horizontalización del corazón, ese eje eléctrico desviado a la izquierda, alteración del segmento ST, extrasístoles supraventriculares o ventriculares de densidad variable y bloqueo auricular de tipo Wackenbach. En el ecocardiograma, algunos casos aumento del diámetro y del volumen telediastólico en el ventrículo izquierdo, y se sugiere exploración del área cardíaca en cada consulta prenatal, ya que algunas cardiopatías pueden dar manifestaciones clínicas por primera vez en el transcurso del embarazo. Síntomas y signos que sugieren cardiopatía en el embarazo: síncope, disnea paroxística nocturna, disnea en reposo, tos crónica o persistente, hemoptisis, clínica de angina infarto, estertores, hepatomegalia, cardiomegalia, taquicardia sostenida, arritmia documentada, la aparición de nuevos soplos, cianosis anasarca, ingurgitación yugular persistente. Efectos de la cardiopatía en el embarazo y consideraciones especiales. Menciona que un evento tromboembólico en la cardiopatía embarazada se puede dar por cada 50 casos, y la mayoría de los eventos adversos cardiovasculares ocurren en el periodo posparto, y en pacientes con alto riesgo de muerte se debe desalentar el embarazo, y en casos de producirse se puede recomendar su interrupción. Cardiomiopatía periparto. Es una enfermedad, la menciona la guía, que es una enfermedad poco frecuente de etiología desconocida, caracterizada por una aparición aguda de insuficiencia cardíaca en la etapa final del embarazo o en los primeros meses después del parto. Los factores de riesgo son edad en los extremos, multiparidad, raza negra, preeclampsia, hipertensión, embarazo múltiple, uso prolongado de tocolisis. Menciona que aunque los extremos de edad con mayor número de partos se asocian con mayor riesgo, un tercio puede ocurrir en primigrávidas jóvenes, y el diagnóstico es un reto, ya que los síntomas son idénticos de la insuficiencia cardíaca congestiva temprana. Para hacerla definitivamente y dar una clasificación en base a 3 criterios clásicos y una adicional, que son desarrollo de falla cardíaca en el último mes del embarazo, en los 5 meses posparto, ausencia de una causa identificable de falla cardíaca, ausencia de enfermedad cardíaca reconocida previa al último mes del embarazo, y disfunción sistólica ventricular izquierda demostrada por los clásicos criterios ecocardiográficos, como una disminución de la fracción de eyección, si la fracción de eyección menor que 45%, reducción de la fracción del 30% o ambas, y dimensión diastólica final mayor a 2.7 centímetros sobre centímetros cuadrados de área de superficie corporal.
El diagnóstico diferencial se va a hacer con infarto del miocardio, con sepsis, con embolia de líquido amniótico, con embolia pulmonar y preeclampsia severa. Y el protocolo de estudio de esta es realizar una biometría hemática completa, un electrocardiograma, una tele de tórax, una gasometría arterial, un ecocardiograma que va a servir para darnos diagnóstico y seguimiento de los pacientes y los laboratorios clínicos básicos. El tratamiento menciona que es igual al de la insuficiencia cardíaca de cualquier causa. En este están contraindicados los YECA, ya que estos incrementan el riesgo de insuficiencia renal anúrica, de teratogenicidad y muerte fetal neonatal. Se va a incluir en el tratamiento una restricción hidrosalina, empleo de diuréticos para disminuir la congestión pulmonar y la sobrecarga hídrica. Y pacientes con disfunción sistólica, la poscarga se reduce con vasodilatadores como hidralazina, nitratos, amlodipino. Se contraindica el empleo de YECAS en el embarazo. Menciona que solo después del parto en pacientes con cardiopatía postparto pueden ser considerados. Si no hay tratamiento o mejoría con tratamiento farmacológico habitual para la insuficiencia cardíaca, se debe realizar la toma de biopsia endomiocárdica, la cual nos va a confirmar la etiología inflamatoria y para ver si podemos utilizar el tratamiento inmunosupresor que ha demostrado utilidad. Las arritmias atriales deben tratarse con digoxina o beta bloqueadores en pacientes con miocardiopatía periparto. No deben administrarse amiodarona ni verapamilo debido a sus efectos secundarios sobre el feto, ya que causa hipotiroidismo, parto pretérmino, bradicardia, bloqueo atrioventricular e hipotensión arterial. Está contraindicada la anestesia regional en pacientes anticoaguladas y el tratamiento farmacológico va encaminado a estabilizar la paciente hasta que el feto sea viable, es decir, aproximadamente a las 32 semanas de gestación. La cardiomiopatía hipertrófica. Menciona la guía que es una enfermedad transmitida genéticamente con un espectro clínico y morfológico amplio. En general, bien tolerada, la mayoría puede tolerar el parto vaginal. La anestesia regional es relativamente contraindicada debido a sus efectos cardiovasculares. Se debe mantener estricta vigilancia hemodinámica, debiendo evitarse fluctuaciones importantes en la poscarga. El fármaco de elección para el manejo de la hipotensión arterial es la fenilefrina, un vasoconstrictor alfa-adrenérgico sin efectos inotrópicos. Cardiopatías congénitas. Ya sea corregida quirúrgicamente o no, está incrementando su prevalencia en mujeres en la edad reproductiva. La forma de finalizar el embarazo es de acuerdo a condiciones obstétricas. Las cardiopatías congénitas acianógenas como comunicación intraauricular, comunicación intraventricular, persistencia del conducto arterioso con cortocircuito izquierda-derecha de leve a moderada son bien toleradas. Y igual la coartación de aorta corregida y la anomalía de Epstein. Y las cianógenas corregidas sin repercusión hemodinamicamente residual, igualmente bien toleradas durante el embarazo y sin un incremento en el riesgo para la madre o el feto. El mayor riesgo ocurre en presencia de hipertensión arterial pulmonar o síndrome de Heisenmeyer. No sé si lo pronuncié bien. Hipertensión arterial pulmonar. Se define como la elevación persistente de la presión arterial pulmonar medida arriba de 25 milímetros de mercurio en reposo. La mortalidad de la hipertensión arterial pulmonar primaria es del 30% y secundaria 60%. Datos clínicos de deterioro de la función del ventrículo son disnea, cianosis, tos crónica, hemoptisis, síncope y se hace un diagnóstico diferencial con tromboembolia pulmonar. El tratamiento, igual al de la paciente no embarazada, se utilizan vasodilatadores pulmonares, control de la volemia y anticoagulación. Se debe programar la finalización del embarazo entre las semanas 32 y 34 de gestación. Los principios para el manejo del periodo periparto que deben seguir son evitar incremento de las resistencias vasculares pulmonares, mantener precarga del ventrículo derecho y mantener la poscarga del ventrículo izquierdo. Deben ser vigiladas con monitoreo hemodinámico invasivo y electrocardiográfico durante el parto y puerperio. Se recomienda parto vaginal con anestesia epidural.
El empleo de oxitocina debe vigilarse de manera estrecha. En pacientes con síndrome de Heisenberg, el embarazo debe considerarse contraindicado. Se recomienda interrumpir en pacientes con este síndrome. En caso de continuar, se recomienda finalizar mediante cesárea bajo anestesia general con monitoreo hemodinámico invasivo, manteniendo el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Enfermedad valvular. Las insuficiencias valvulares son mejor toleradas durante el embarazo que las estenosis, debido a las modificaciones hemodinámicas inherentes al embarazo. Los síntomas más comunes de estenosis mitral son disnea, taquipnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y síncope, presíncope. El tratamiento es reposo relativo o absoluto, dependiendo de los síntomas. Oxígeno suplementario, empleo de diuréticos, control de la frecuencia cardíaca con beta bloqueadores y restricción hidrosalina. La vía para finalizar el embarazo en pacientes con estenosis mitral es obstétrica. El parto vaginal debe realizarse con anestesia epidural, monitoreo hemodinámico invasivo, evitando taquicardia e incremento del flujo a través de la válvula mitral. La disminución de las resistencias vasculares periféricas puede manejar con bolos pequeños de fenilefrina y expansión de volumen cuando sea necesario. En pacientes con síntomas severos sin control de tratamiento farmacológico debería considerarse una valvuloplastía mitral. Estenosis aórtica. El principal objetivo es evitar la depleción hídrica y la taquicardia que pueden inducir falla ventricular. Se recomienda finalizar embarazo mediante cesárea bajo anestesia general y con monitoreo hemodinámico invasivo. Debe evitarse el empleo de oxitocina, hipotensión arterial y se puede emplear fenilefrina para aumentar resistencias periféricas y mejorar el flujo coronario sin interferir de manera adversa en la función ventricular izquierda. Cardiopatía isquémica. Menciona que el riesgo de infarto agudo de miocardio en embarazadas mayores de 40 años es 40 veces mayor comparado con las menores de 20 años. La mortalidad del IAN dentro de las 2 semanas del parto es del 45%. El empleo de la troponina 1 es un indicador más sensible para definir daño miocárdico que ya la creatinquinasa, ya que esta tiende a elevarse normalmente durante el trabajo de parto normal. Entonces, el marcador enzimático de elección para el diagnóstico de infarto miocárdico es la troponina. Y el tratamiento de infarto en el embarazo es similar al de la paciente no embarazada y debe incluirse coronarografía temprana. En el posparto inmediato, la disección coronaria espontánea es la causa más frecuente de infarto miocárdico. Y la recomendación del método para finalizar el embarazo es obstétrico con monitoreo electrocardiográfico y hemodinámico no invasivo. El manejo del embarazo y cardiopatía materna, manejamos ahí un algoritmo, pero las medidas generales van a ser que su objetivo es disminuir eventos adversos potenciales como insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, tromboembolismo, complicaciones de la anticoagulación o consecuencia de enfermedad vascular pulmonar. Se recomienda disminuir la ansiedad, disminuir la ingesta de sodio, mayores periodos de descanso, limitar actividad física en caso de disfunción ventricular, limitar ganancia de peso, disminuir exposición al calor o la humedad, controlar situaciones que aumenten gasto cardíaco como anemia, hipertiroidismo, hipertensión, infección, entre otras. Y el cuadro que viene en el algoritmo 1 de la guía de práctica clínica menciona que cuál es la clase funcional de la NIJA. La clase 1 y 2 se va a ver el tipo de cardiopatía. Vamos a establecer más que nada el riesgo de mortalidad. Si la cardiopatía es de riesgo mínimo o riesgo moderado, puede haber un pronóstico favorable con cuidados de equipo multidisciplinario, pero cuando hay un riesgo alto, o de la clase 3 y 4 de la NIJA, no se recomienda el embarazo en estas. Manejo médico. En caso de presentar arritmias supraventriculares, mayoría de casos no ameritan tratamiento, pero si ponen en peligro la vida de la paciente de disfunción e hipertrofia ventricular, en caso de no responder al tratamiento farmacológico, se utilizará cardioversión. Igual viene la tabla 6, donde recomiendan para el tratamiento de taquicardia supraventricular durante el embarazo. Y el algoritmo 2, para ver la portadora de prótesis mecánica valvular, más que nada por las opciones de anticoagulación que se van a llevar en las embarazadas.
La frecuencia de visitas durante el control prenatal deberá ser individualizada, acorde a la NIJA. En general, los primeros 2 trimestres del embarazo se recomienda evaluar a la paciente cada 3 semanas. A partir de la semana 28, momento coincidente con los mayores cambios en el sistema cardiovascular, se citarán cada 2 semanas y en el último mes cada semana. Manejo intraparto. Las medidas se concentrarán en preservar tanto la función ventricular, la precarga, además de evitar una disminución de la poscarga. De especial cuidado será no disminuir la resistencia vascular sistémica en el caso de existir cortocircuito de derecha a izquierda en presencia de hipertensión pulmonar, fundamental evitar taquicardia y ansiedad materna. En pacientes que reciben anticoagulación oral deben haberse cambio más que nada de heparinas de 2 a 3 semanas antes de la finalización. Heparina de bajo peso molecular se suspenderá 24 horas previa a la interrupción y la no fraccionada 6 horas previas al evento. Menciona que tras el nacimiento y de no existir evidencia de sangrado activo, se reiniciará la heparina entre 6 a 8 horas después del evento y se recomienda el nacimiento en un centro de tercer nivel. Viene también la tabla 7, la guía de práctica, la indicación de cesárea, principalmente síndrome de Marfan con dilatación aórtica, 2, en toda paciente en tratamiento con dicumarínicos en el momento del parto, deterioro hemodinámico rápido y parto vaginal no posible, hipertensión pulmonar, coartación aórtica acompañada de aneurisma. Se recomienda un monitoreo cardíaco continuo por un mínimo de 3 días. En caso con síndrome de Heisenmeyer se debe prolongar hasta los 7 días por el aumento del gasto cardíaco observado en el posparto inmediato. Y no se contraindica la lactancia si se reinician los anticoagulantes orales o se continúa el manejo con heparina durante el puerperio. La vigilancia fetal menciona que la posibilidad de muerte en los hijos de las madres con alguna cardiopatía se incrementan hasta 4 veces, por lo cual las relaciones entre la clase funcional de la NIJA con el desenlace perinatal va a ser que en la clase 1 y 2 el feto se encuentra relativamente seguro, pero en la clase 3 y 4 aumenta la incidencia de aborto, parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, fetos pequeños para la edad gestacional, síndrome de dificultad respiratoria y muerte perinatal. Y los factores de malos pronósticos se dan en la clase 3 y 4, que son obstrucción de cavidades izquierdas, tabaquismo durante el embarazo, gestación múltiple, uso de anticoagulantes durante el embarazo. Se recomienda iniciar la cardiotocografía a las 28 semanas de gestación y repetir en cada visita de la embarazada. La anticoagulación mencionan que la warfarina está estrictamente contraindicada en el primer trimestre por su asociación con embriopatías que provocan una incidencia del 4 al 10%, lo cual disminuye si es menor de 5 miligramos diarios, menciona. Relativamente segura en segundo y tercer trimestre, pero debe ser descontinuada y cambiada por heparina varias semanas antes del nacimiento. Menciona que la heparina no fraccionada usada en el primer trimestre, el riesgo de tromboembolismo materno y muerte materna es más del doble, y la heparina de bajo peso molecular no ha sido estudiada adecuadamente. Embarazadas con válvulas cardíacas mecánicas. Menciona que deben aquí ajustarse las dosis. Y en mujeres de muy alto riesgo se sugiere utilizar antagonistas de vitamina K durante el embarazo con sustitución a heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular antes del nacimiento. También que cuando tienen con válvulas protésicas con riesgo alto para tromboembolismo se recomienda agregar ácido acetil salicílico 75 a 100 miligramos por día. Y la profilaxis y endocarditis infecciosa. Se recomienda que la indicación de profilaxis de forma rutinaria para procedimientos dentales y quirúrgicos se abandone, excepto en aquellos con sospecha de algún proceso infeccioso. Se recomienda indicar terapia profiláctica en casos de alto riesgo, endocarditis previa, enfermedad cardíaca cianógena compleja, prótesis mecánica, antecedentes de construcción quirúrgica de derivación sistémica pulmonar, con implantes valvulares u otros materiales realizados en los últimos 6 meses. La tabla 8 nos muestra ahora sí que la profilaxis antibiótica para endocarditis infecciosa, su régimen habitual, que son ampicilina más gentamicina y 6 horas más tarde ampicilina o amoxicilina a las dosis indicadas en el esquema en la tabla, y regímenes alérgicos a la penicilina, vancomicina más gentamicina.
completado con infusión 30 minutos antes del nacimiento. En la vía de nacimiento, el parto debe planificarse cuidadosamente y estar supervisado por un equipo multidisciplinario. Hacer hincapié en los beneficios de un parto vaginal sobre cesárea. Los fármacos oxitóxicos como la argonovina y la oxitocina tienen efectos cardiovasculares. Vigilar adecuadamente su administración. Los criterios de referencia y contrarreferencia para las embarazadas con cardiopatía es: toda paciente embarazada con sospecha clínica razonada de cardiopatía debe ser referida para evaluación por medicina interna, cardiología de segundo nivel, con los exámenes de gabinete y laboratorios básicos, con el fin de establecer un plan de seguimiento e individualización de tratamiento. Y finalizado el embarazo debe ser referida a cardiología para manejo y seguimiento según amerite su patología cardiovascular. La incapacidad es temporal, individualizada a cada caso antes de la semana 34 de gestación, y a partir de la semana 34 se otorgará la incapacidad prenatal de acuerdo a la normatividad vigente. En la clase funcional 1 y 2, si no hay alguna otra complicación obstétrica, se puede seguir laborando, pero cuando hay una complicación obstétrica asociada, amerita incapacidad laboral temporal por enfermedad general. Y en la clase 3 y 4, aunque tenga con o sin complicación obstétrica, se debe otorgar incapacidad laboral temporal por enfermedad general. Gracias, este es el link de la guía de práctica clínica, evidencias y recomendaciones. No recuerda dar tu like, compartir, comentar para que sigamos en esto. Nos despedimos, bye.